Entonces, chicos, vamos a comenzar esta clase de hoy con un tema que es muy, muy importante. Yo siempre digo que son temas muy importantes, pero esta vez realmente entender esto nos va a ayudar a entender muchas cosas de los temas que estamos viendo, pues, en historia del Perú. Como les dije en las clases anteriores, todo este año, todo este año, estamos, estamos viendo solamente una parte del Estado del Perú, que es la conquista española y el virreinato, ¿de acuerdo? Y yo les dije en las clases pasadas, ¿por qué insistimos tanto y por qué nos tomamos un año entero para estudiar solamente el virreinato y la conquista española? Porque es un tema muy complejo, muy extenso y que genera mucha polémica. Como yo les expliqué antes, tú te vas a un colegio de España y se enseña esta parte de la historia muy distinto a lo que nos enseñan aquí. Tú te vas a otro país, por ejemplo a Inglaterra, y se enseña otra cosa completamente distinta en esta parte de la historia. Como yo te he dicho antes, esta parte de la historia, en general, la historia del Perú es una historia muy estudiada por, por mucha gente alrededor del mundo, ¿de acuerdo? Eso es lo cual nosotros debemos conocer, ¿no? En todo el mundo se estudia la cultura peruana, es una cultura más estudiada, como la egipcia, como la mexicana, como los griegos, ¿no? Es una cultura muy, muy prestigiosa y muy estudiada en el mundo. Por eso que los incas, la conquista, la conocen en muchas partes del mundo. Entonces, por eso que les dije, es una parte muy importante, muy extensa y muy compleja. Y como les decía, tú te vas a Inglaterra, a España y se enseña muy distinto, ¿de acuerdo? Y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque te expliqué que la historia es solamente, bueno, no solamente, ¿no? La historia es una ciencia y la ciencia es una sola. Aquí en China, en Marte, debe ser una sola. Por eso que yo desde el comienzo te dije, hay que tratar de ser lo más objetivos posibles. Porque la ciencia no se puede estar mezclando con opiniones, ni con sentimientos, ni con ni con lo que se me parece, ¿no? Es como si en matemática dijera, ya chicos, 3 por 3 es 9, ya 2 más 2 es 4. Pero a mí me parece que 2 más 2 es 5, ya no sé ustedes, no. Eso no puede ser matemática, ¿de acuerdo? Igual, si en ciencia igual. Es como que el doctor te diga, ¿no? Me parece que tienes un problema en los riñones, pero me parece, pero para mí no es así. Y viene otro médico y dice, no, yo siento que tú estás bien de esto. No, no puede ser así, sería un pésimo médico. Tiene que basarse a la evidencia, a lo que es la ciencia. Todas las ciencias son así, se basan en evidencia, en lo que se puede demostrar, ¿de acuerdo? Y la historia es una ciencia, así que no debemos estar haciendo historia del Perú, historia distinta a lo que es historia de Inglaterra, de España. Tiene que ser una sola historia en la medida de lo posible. ¿Y cómo se logra esto? Siendo objetivo. Por eso que yo te decía, cuando hablamos de la conquista española, que los españoles llegaron y que llegaron, encontraron a los indígenas y los mataron, y fueron unos asesinos, unos malditos, ¿no? Otro dice, ¿no? Que fueron unos que llegaron y a los peruanos nos encontraron y nos mataron. Y lo que se puede decir ahí es, espera un momento, ellos no eran peruanos, eran indígenas que correspondían a una etnia como los chancas, como los huarcas. No se conocía el Perú aún, se estaba formando el Perú recién. Así que hay que verlo todo de una manera objetiva. Ahora, tú me podrás decir, pero profe, entonces lo que me han enseñado a mí de que hay que tenerle amor al Perú, que hay que ser patriota, eh, eh, pero claro que hay que ser patriota y todo eso, pero eso no quiere decir que estemos ciegos a la historia. Yo te expliqué antes, creo, o no sé si te lo expliqué bien, yo quiero al Perú, yo soy patriota, o yo amo a la cultura peruana, no porque eh, haya nacido aquí y soy un fanático, no, porque conozco la historia. Tú cuando conoces la historia, entiendes a la sociedad peruana y mundial universal, cuando conoces a esas culturas, conoces la historia, aprendes a querer a esas culturas, aprendes a tenerle cariño. No porque
te obliguen, o porque te obliguen a cantar el himno, a ponerte tu escarapela, no, sino porque tú lo conoces. Cuando las conozcas a la historia, recién vas a entender por qué se le tiene que tener cariño a las culturas peruanas, a los pueblos indígenas, a las comunidades, en general a- a la historia, ¿no? En base a eso se tiene cultura. Digo, se tiene amor al- a tu, a tu patria. No porque te lo obliguen, sino porque eh, yo, por ejemplo, no te estoy obligando a decirte, mira, ama Sí, al Perú. empezó la tardanza. Cierto, cierto. Ya, está bien. Y bueno, eso es lo que te decía, ¿no? Yo no te digo, ama al Perú porque yo te lo digo, porque así debe ser. No, yo te digo, mira, conoce la historia, conoce todo esto, y a partir de eso se genera ya el patriotismo, el que debe, el conocer las culturas, el conocer la historia, el apreciar eso y tenerle pues respeto y cariño. A partir de eso nace el amor al Perú, no porque yo te lo obligue. Porque si somos eh, objetivos, como yo te digo, tú no has elegido nacer en el Perú, nadie ha elegido nacer en donde uno ha nacido. Uno no elige, bueno, yo quiero nacer en Argentina, Estados Unidos, en Panamá. No, tú naces porque naces. Entonces, el patriotismo en ese caso sería pues algo aleatorio. Si tú hubieras nacido en Ecuador, amarías Ecuador. Si tú hubieras nacido en Chile, pues amarías Chile. Entonces, no se trata de eso. Se trata de conocer la historia, conocer tu cultura y a partir de eso, apreciarla y conocerla. El que conoce su historia, el que conoce su cultura, la aprecia. Como dice pues una frase famosa, el que no conoce, no, ¿cómo es? Allá, no se ama lo que no se conoce, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Ya, ¿qué cosa te quiere decir con todo lo que yo te he explicado? Que hay que ser objetivos. Listo. Entonces, vamos a hablar de algo que pasó en el virreinato, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba? El virreinato estaba hecho pues un caos. Antes de que se creara el virreinato, los que mandaban en el territorio peruano ya no eran los incas, sino eran los conquistadores, ¿de acuerdo? Ellos habían conquistado y eran los gobernadores, habían generado las gobernaciones. Habían dos, la de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Luego se pelearon entre ellos, ¿de acuerdo? Porque Almagro le dijo, no, Pizarro, mira, a mí me ha tocado Chile, a mí me ha tocado el sur, donde no hay nada, entonces yo quiero lo que tú tienes. Y se pelearon. Y al final Pizarro mató a Almagro y luego su hijo juró venganza, ¿no? Como en las películas, y llegó a Lima, llegó hasta la casa de Pizarro y lo mató. Entonces fue un gran problema, entre los conquistadores mismos se mataron. Y también, como recién se estaba organizando las gobernaciones, que aún no era el virreinato, eran las gobernaciones, los conquistadores tenían un poder excesivo. Llegaban a las poblaciones y en ese caso sí cometían muchos delitos, muchos abusos. Se creían reyes en esa tierra, ¿no? Entonces, hubo un clérigo, una persona de la iglesia, que escribió todo lo que pasaba en el Tahuantinsuyo, que los españoles ya le llamaban Perú, lo escribía y le enviaba cartas al mismo rey. ¿Quién era este personaje? Bartolomé de las Casas, ¿de acuerdo? Y él escribía muchas cosas que él veía, era como un reportero de la época. Y al rey de España, Carlos I, le llegaba las cartas y decía, ¿cómo es posible que en los territorios conquistados por mis súbditos cometan este tipo de crímenes, ¿no? Que se crean reyes y encima se maten entre ellos. No puede ser posible. Entonces, ¿qué hizo? El rey hizo un documento, conocido como las nuevas leyes, ¿de acuerdo? Y en esas nuevas leyes también se estipula la creación del virreinato del Perú, ¿de acuerdo? Se terminan las gobernaciones, se le quita el poder a los conquistadores y se crea el virreinato. Recordemos que los conquistadores pasaron de ser conquistadores a ser encomenderos, ¿no? Una encomienda era simplemente un grupo de indígenas, ¿no? Un grupo de pobladores con tierras. Entonces, llegaba el conquistador, se convertía en encomendero y él era dueño de la tierra y de los que trabajaban ahí.
Entonces, Bartolomé de las Casas, el que escribía todo esto, veía que los encomenderos, que eran los conquistadores, cometían muchos abusos, se creían los reyes, ¿no? Ahí, en su encomienda. El rey Carlos V, molesto, quiso cambiar todo eso. Y te expliqué también por qué, porque el mismo rey tenía mucha presión internacional, porque los ingleses y los franceses se sentían un poco picones, ¿no? De los españoles. Decían, mira cómo estos españoles han conquistado todo eso, y el Papa le da permiso para que los españoles vayan a el Nuevo Mundo, como le llamaban, ¿no? América, y hagan pues lo que se les da la gana. Entonces el rey, por el temor y por la presión de sus enemigos de España, que era Inglaterra y Francia, sumado a que había muchos problemas en América, en el Perú, sobre todo con los conquistadores, dijo, voy a poner orden, voy a hacer lo correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar con el poder de los encomenderos, ¿no? Cuando se muera el encomendero no va a poder dejar eso como herencia a sus hijos. Va a pasar directamente al poder español. Eso se estipulaba en las nuevas leyes, en ese documento que dejó el rey Carlos I. Y muchas cosas más. También se comprometió a evangelizar a esos pueblos, con el compromiso de que esas tierras en el Nuevo Mundo, esos virreinatos que son Nueva España y del Perú, que ahora es México y el Perú, sean en un futuro parte de España. Ya en ese momento ya eran parte de España, pero ellos querían que esos virreinatos estén a la par de España, como te expliqué, ¿no? Ellos querían que Perú, que México sea como Cataluña, como Andalucía, que sea una parte de España. Y para que se logre eso, tiene que ser, las poblaciones de esos lugares tienen que ser súbditos del rey de España y tienen que convertirse al catolicismo, ¿de acuerdo? Entonces, el rey de España ordenó eso, ¿de acuerdo? Ordenó eso y se crearon las nuevas leyes. Y envió a una persona al Perú, alguien de su confianza, para que organizara todo el virreinato del Perú, que en ese momento estaba, pues, en gran caos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando el rey dio la orden desde España para que se creara el virreinato del Perú, los conquistadores no aceptaron. Dijeron que, o sea, nosotros hemos conquistado, hemos derramado sangre, hemos llegado acá al Perú, hemos conquistado, y encima nos lo quieren quitar y quieren poner a otro virrey. No. Entonces, hubieron muchas guerras civiles. Muchos conquistadores se rebelaron contra el rey. Y te acuerdas que yo te dije que en esa época rebelarse contra el rey era lo peor, era como rebelarse contra Dios, contra el sistema, ¿no? Y eran condenados con la muerte, ¿no? Entonces, el virrey Toledo llega al Perú. No como virrey primero, llega como visitador, ¿de acuerdo? El rey de España llama a Francisco de Toledo y le dice, mira, Pancho, mira Francisco, vas a ir al Perú y te encargo una misión. Vas a ir al Perú, vas a investigar lo que pasa en el Perú, vas a conocer las costumbres, vas a conocer el territorio, porque aún no conocen bien el territorio que han descubierto. América se está descubriendo aún. Vas a ir, vas a conocer todo, vas a hacer un informe, un reporte, y vas a ponerle, y vas a encontrar una solución a todos los problemas que tú te encuentres. Y como Francisco de Toledo era un hombre muy capaz y muy valiente, dijo, ya, está bien, rey, yo voy a ir ahí, voy a poner orden. Por eso que Francisco de Toledo se le considera, ese tipo que vemos acá en imagen, ¿no? Se le considera el más grande organizador o reformador del virreinato del Perú, ¿de acuerdo? Porque él pone orden a lo que estaba hecho un caos en ese momento, ¿de acuerdo? Primero llega como visitador, no llega como virrey, ¿de acuerdo? Un visitador es como una persona que está encargada de una misión, ¿de acuerdo? Como un viaje de exploración, ¿de acuerdo? En nombre de rey de España. Entonces, hace un gran análisis de cómo era la sociedad andina, ¿de acuerdo? La estudia. No científicamente, porque en esa época aún no se ha desarrollado la ciencia, solamente se estudia en base a las creencias que tienen los españoles en esa época, en el siglo XVI, ¿de acuerdo? Te recuerdo que hay que ser objetivos, hay que ver las cosas con los ojos que se veía en esa época, cómo veían el mundo en esa época, ¿de acuerdo? Llega el virrey, el visitador Francisco de Toledo, en ese momento era un visitador, y
descubre e investiga cómo se vivía en el Tahuantinsuyo en esa época, cómo vivían los pobladores, cómo vivían los indígenas. Y Francisco de Toledo se da cuenta de que en el Imperio Incaico, el Inca había conquistado también muchos territorios, ¿no? Tupac Yupanqui había conquistado a los Chimús, Pachacuti había conquistado a los Chancas, Huayna Cápac había llegado al norte, había conquistado a los Tayanes, es decir, que los incas también habían sido conquistadores. Y al enterarse de esto, Francisco de Toledo dijo, entonces, el Inca era un rey autoritario, y lo escribió. Entonces ahí empezó a generarse esa idea de que los incas también habían conquistado muchos pueblos de los Andes. Y ahí se generó una justificación de los españoles para conquistar a los incas. Y te pongo un paréntesis, te recuerdo algo. A través de la historia, todos los imperios, pero no hay excepción, todos los imperios del mundo siempre han buscado una justificación para conquistar o para hacer algo. Para hacer una guerra y para hacer un imperio o una conquista, se necesita siempre de una justificación. No sé si no quiero confundirte, pero para ponerte ejemplos sencillos. ¿Cuál fue la justificación de los españoles para conquistar el Perú? Dijeron, el Inca también ha conquistado a muchos pueblos en los Andes. Y el Inca es un tirano y ha conquistado a esos pueblos, y esos pueblos quieren su libertad. Entonces los españoles vamos a liberar a esos pueblos y vamos a evangelizarlos. Esa fue la justificación de los españoles para conquistar el Perú, ¿de acuerdo? Pero profesor, los españoles no tenían que tener una prueba de que los incas hayan conquistado a los demás pueblos. Claro, ¿cuál era su prueba? La historia incaica. Porque recordemos que todo lo que los españoles escribían se basaban en las crónicas. Muchos años antes de que había llegado Toledo, habían llegado muchos otros españoles. Y esos españoles escribían crónicas. Que de repente tú en tu curso de literatura habrás visto que eran las crónicas, eran como reportajes, como informes, libros. En base a esos libros de historia y de costumbres, los españoles estudiaron a la historia de los incas y descubrieron todas estas cosas que yo te estoy contando a partir de las crónicas. Toledo se enteró de esto y lo confirmó cuando llegaba a los pueblos, y los pueblos, los curacas y las autoridades de esos pueblos le confirmaban eso y le decían, sí, Tupac Yupanqui nos conquistó, Huayna Cápac también nos conquistó. Y a eso súmale que en ese mismo momento, cuando llegaron los españoles, el Tahuantinsuyo estaba en guerra civil. Entonces muchos pueblos que estaban sometidos por los incas no estaban de acuerdo, querían su independencia. Eso es algo cierto, ¿de acuerdo? Como lo dijo María Rostorowski, que era una historiadora que estudió mucho a los incas solamente estuvieron 100 años. Entonces, el proyecto de los incas era unir a todos los pueblos de los Andes, cosa que nunca se había hecho antes. Pero como solamente duraron 100 años, fue muy corto el tiempo para consolidar esa identidad andina. En ese momento, los chancas, los huancas, los chachapoyas, cada uno de esos eran como su nación. Entonces, ellos se veían parte de su propia nación. No veían a los incas como parte de una sola nación. Para los chachapoyas, para los cañaris, los incas eran extranjeros. Imagínate. Para un chimú, los incas del Cusco eran extranjeros. Entonces, para la época, para un chimú, para un tayán, un español y un inca eran los dos extranjeros. Acuérdate de eso. Ahora lo vemos muy distinto. Ahora lo vemos como que todos eran peruanos. Pero en esa época era muy distinto. ¿De acuerdo? Muy buena tu participación. Entonces, Toledo confirmó todo eso por las crónicas y por las versiones de los curacas con los cuales se entrevistó y dijo, ya, entonces confirmo de que los incas han conquistado. Eso era la versión de los españoles. Para
justificar su conquista. Ahora, científicamente, históricamente, ¿tenían toda la razón los españoles? No, no era tan así. Los incas tampoco eran unos salvajes que iban y mataban tampoco, ¿no? Hay que poner todo como fue realmente, ¿no? Hay que ser objetivos. Pero para la época los españoles tomaron esa versión y lo masificaron, ¿no? Y lo usaron como justificación, ¿de acuerdo? Y como te explicaba, todos los imperios en la historia siempre han buscado una justificación para conquistar, ¿no? Como te expliqué, creo, en este curso creo que le expliqué, cada vez que se comete algo, nunca se comete con el discurso de que se está haciendo algo malo, siempre se hace con el discurso de que se está haciendo lo correcto. Los españoles en ese momento actuaban con la justificación de que se está haciendo lo correcto, están evangelizando, están liberando a los pueblos, entonces para ellos estaban haciendo lo correcto. Y eso pasa en todos los imperios del mundo. Los ingleses en el siglo XIX, cuando llegaban a África, cuando llegaban a Australia, ¿cuál era su justificación? En ese momento, en el siglo XIX, su justificación de ellos, ¿cuál era? Ellos decían, los europeos, los ingleses, son más desarrollados, tienen más civilización que los pueblos africanos, que los australianos. Entonces, tenemos el derecho de llevar civilización ahí y vamos a colonizarlos. Vamos a llevarles ciencia y vamos a llevarles avance. ¿Y qué hacían? Los mataban o los exterminaban. Ellos se justificaban, pero en el hecho, en la práctica, cometían a veces muchos delitos. Eso pasa siempre en la historia. Cuando un imperio quiere colonizar, tiene que tener una justificación moral para que ellos mismos se justifiquen y digan, estamos haciendo lo correcto. Y para hacer una guerra es igual. Una guerra entre dos países nunca se da porque dice un país, yo quiero hacerte guerra porque yo quiero y porque se me da la gana. Jamás vas a ver eso. Siempre van a decir, ¿cuál es mi justificación? Allá, él ha cometido un crimen o él ha cometido un error, entonces yo voy. Por ejemplo, ahora último, lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cuál fue su justificación para ir a Irak? No fueron porque dijeron, queremos su petróleo, vamos a Irak y nos vamos a conquistar. No. Entonces, Estados Unidos, ¿cuál fue su justificación? Estados Unidos dijo, Irak tiene armas de destrucción masiva, tiene bombas atómicas y también tiene grupos terroristas que hacen daño a la sociedad estadounidense. Entonces, esa fue su justificación y por eso fueron a invadir Irak. Pero en el fondo, ¿cuál era? En el fondo querían su petróleo. Te das cuenta que todos los imperios en el mundo funcionan igual. Esa es una lección que nos deja la historia. Entonces, Toledo, cuando descubrió todo eso, también se enteró de cómo funcionaba la sociedad andina. Y dijo, ya, vamos a vamos a tomar un sistema que se usaba en el Imperio Incaico y que funcionaba. Y lo vamos a implementar aquí. ¿Cuál era ese sistema? La mita. Durante el incanato había algo conocido como la mita, que era simplemente el trabajo para el Estado. Tú eres un ciudadano en el Tahuantinsuyo. Por obligación como impuesto, tú tienes que dar anualmente un impuesto en forma de trabajo. Tú ibas al Estado y dabas tu trabajo, ¿de acuerdo? Uy, se va a acabar el tiempo. Esa era la mita, ¿no? Para construir un puente o para ir a una guerra, tú dabas tu trabajo por un año. Esa era una contribución, esa era la mita. Entonces, Toledo implementó esto, se enteró de esto y lo implementó y lo quiso implementar. Ya no para la guerra, para la agricultura, sino para la minería. ¿Recuerdas que la principal actividad económica en este periodo es la minería? Entonces, Toledo dijo, si en el Tahuantinsuyo la gente estaba acostumbrada a ir a la mita, acá también se va a utilizar, pero ya no para ir a construir cosas o para la guerra, sino se va a utilizar la mita, el trabajo al Estado para ir a las minas, porque necesitamos gente en las minas, ¿de acuerdo? Y se intensificó este sistema, la mita, y se implementó en la minería, ¿no? Mandaban a mucha gente indígena a las minas a trabajar. Y aquí en la mita, en la minería colonial, aquí sí estuvo el problema. Aquí sí fue uno de los grandes problemas que tuvo el Imperio Español acá en América. Porque
aquí se cometieron muchos errores. Aquí sí se puede decir que cometieron muchos abusos. Porque la gente aquí en la mina iba prácticamente a morir. Los españoles se daban cuenta de que los indígenas eran los más indicados para trabajar en la mina, porque en las minas de Potosí, por ejemplo, que están en actual Bolivia, estaba a grandes metros, prácticamente a 5.000 metros de altitud. Y en un comienzo los españoles llevaban esclavos africanos a las minas, pero se dan cuenta que se morían a las semanas porque no soportaban ese clima, porque los africanos están acostumbrados al clima cálido. Entonces implementaron la mita. A muchos hombres entre 18 y 50 años los llevaban hasta la mina y los hacían trabajar en condiciones terribles. Ese fue el gran problema del Imperio Español. Acá sí se puede decir que el Imperio Español cometió un gran error y eso lo va a llevar hasta entrado el siglo XVIII. Va a ser un gran problema, ¿de acuerdo? Para el Imperio Español y se va a implementar con Toledo. ¿Por qué va a ser un gran problema? Porque mucha gente va a estar en contra de esto. Y los grandes levantamientos, las grandes rebeliones que se va a dar en contra del Imperio Español va a ser sobre todo por la mita. Ese va a ser el gran problema, el gran error del Imperio Español acá en América, ¿de acuerdo? En el Perú. Aquí vemos una imagen de cómo los indígenas iban hasta la mina a meterse pues en los socavones y a sacar pues plata, ¿no? La mina de Potosí, que está actualmente en Bolivia, que en esa época pertenecía a lo que se conoce como el Alto Perú, se extraía pues plata. Todo este cerro que tú ves aquí, todo este cerro estaba lleno de plata. Era una cantidad increíble de plata que alimentó prácticamente a todo el Imperio Español. Y como te decía, la explotación en las minas fue un gran delito. Eso sí hay que recalcarlo con todas sus letras. Este fue un gran problema que más tarde le va a costar muy caro al Imperio Español. Y organizó, pues, de una mejor manera, el virrey Toledo implementó los censos, implementó las reducciones, que eran poblados indígenas, reorganizó a la población indígena. En general, Toledo fue gran reformador del virreinato, él le puso orden al virreinato. Y también implementó lo más importante para el Imperio Español, que era la evangelización. Y se implementó la Santa Inquisición, que era este tribunal en el cual se juzgaba a las personas que no, o que cometían delitos contra la corona española y contra la religión católica. Por ejemplo, acá vemos en imagen, cuando tú, por ejemplo, tú cometes un crimen contra la religión, te llevaban a este tribunal, te juzgaban y te castigaban, te ponían una gotera en la cabeza, ¿no? Y mientras pasaba el tiempo, le hacía hueco a tu cráneo, ¿no? Y habían castigos terribles, ¿no? Te estaban en horcas y todo eso. Pero hay algo acá muy importante para recalcar. Eso no se utilizó mucho. No se llevaron a estos extremos en muchos casos, ¿no? Todas estas armas que vemos aquí para torturar no se implementaron mucho. Solamente fue un aparato que se usaba en el último recurso. Y otra cosa también, que esta Santa Inquisición no se utilizaba para evangelizar a los indígenas, porque ellos recién las estaban conociendo. Esto se usaba más en Lima, para los criollos, para los españoles. Pero sí es realmente algo nefasto, pues, ¿no? Aunque felizmente no se utilizó mucho en el Perú, más se utilizó en Europa. Actualmente se encuentra, estas imágenes que yo he tomado se encuentran en el Museo de la Santa Inquisición, que se encuentra a las espaldas del Congreso. Si es que tienen la oportunidad de visitarlo algún día, se los recomiendo. Bueno, jóvenes, se va a acabar el tiempo, falta un minuto. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguien de ustedes alguna pregunta? No, todo está claro para mi profesor. No, está claro. Perfecto. Para terminar, chicos, ya saben que la tarea se los dejo en la plataforma. Y de repente hablamos un poco más de la Inquisición la próxima semana al iniciar, porque es un tema muy extenso y muy interesante. De repente les mostramos unas fotos de las máquinas, ¿de acuerdo? Ahora ya se acabó el tiempo. Bueno, jóvenes, cualquier consulta me la dejan, me la hacen llegar por interno. Aquí tengo la lista de los que han participado el día de hoy. La tarea se la dejo en la plataforma y en el grupo de Facebook. Y a los que no tienen libro, ya saben que en el grupo de Messenger les dejo las preguntas. Bueno, jóvenes, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal.
como les dije, no les aseguro de que en Historia Universal tenga también la laptop, pero igual la conexión de internet ya la he mejorado, así que espero que no haya más problemas en un futuro. Bueno, jóvenes, cuídense bastante, sean responsables con su salud y nos vemos el día miércoles. Cuídense.